Esta ciudad es conocida por ser uno de los principales destinos turísticos de España, ya que es la principal puerta de entrada a la Costa Blanca. Sin embargo, la ciudad en sí misma tiene muchísimo para ofrecer. Acompáñenme a recorrerla. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Alicante. Muy buenos días, mi chamo, ya estamos en la calle y vamos a ir a conocer la ciudad de Alicante, que es uno de los destinos turísticos, hola, más importantes de acá, de España, así que es muy fácil llegar a esta ciudad. Tiene un aeropuerto internacional que recibe vuelos de prácticamente toda Europa. Tienen además una estación de trenes de alta velocidad que conecta muy bien con ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid. Y además también pueden llegar en autobús de diversos sitios, pero bueno, ya saben que los autobuses en España pueden tardarse un poquito. Y nada, vamos a ir a recorrer esta ciudad. La ciudad de Alicante es una ciudad muy antigua, ya existían asentamientos aquí desde la edad del bronce. Sin embargo, es fundada en el siglo III a.C. por los romanos, una ciudad acá llamada Lucentum, que posteriormente pasaría a llamarse Alicante. Estuvo durante 500 años aproximadamente bajo dominio árabe hasta el siglo XIII y luego inicia la historia cristiana de esta ciudad. Detrás de mí pueden ver un bello edificio del año 1940 que es la Diputación de la provincia de Alicante, que es como el ayuntamiento de los ayuntamientos de la provincia. Está hermoso, a pesar de que no es tan antiguo. Bueno, pueden pasarse por aquí para verlo por fuera. Ahorita voy caminando por la calle de San Francisco, que es conocida como la calle de la Seta, porque tiene un montón de hongos que están muy bonitos y le da un ambiente muy chévere a la calle. Hay un montón de comercios aquí, además es peatonal, así que está muy bueno para reunirse, comerse algo o nada más venir a ver la tarde de la ciudad. Miren, me encontré una plaza preciosa que se llama Gabriel Miró, que tiene esta espectacular fuente que se llama la Fuente de la Aguadora, que data de 1898. 98. Siento cada día que voy perdiendo la razón de seguir viviendo cuando tú no estás. Sueño por la noche con volverte a ver. Ay, una vez más. Y detrás de mí, miren, tenemos el teatro principal de acá de Alicante, que es un edificio neoclásico que data del año de 1847 y que es uno de los principales escenarios de la ciudad. Acá en el centro nos encontramos con una plaza preciosa que se llama Plaza del Abad Penalba, donde se encuentra nada más y nada menos que la concatedral de San Nicolás y Bari, la iglesia más importante de la ciudad. La concatedral de Alicante fue mandada a construir por Alfonso X el Sabio durante el siglo XIII y el edificio actual data entre los siglos XVII y XVIII. Por dentro es bastante sobrio, pero la verdad es hermosísimo, y la pieza más importante es un órgano cuya restauración costó nada más y nada menos que 1 millón de euros. Imagínense.
Esta catedral es una concatedral, ya que la diócesis agrupa no solamente a la ciudad de Alicante, sino también a la ciudad de Orihuela, así que son dos las catedrales. Aquí mismo en la catedral se encuentra un pequeño museo donde se exponen algunas piezas de los santos y de las reliquias que se encuentran acá. Hay una exposición de ropa de algunos de los santos que está hermosísima. Bueno, además de forma gratuita puedan visitar el claustro de la concatedral de San Nicolás de Bari, que está hermosísimo. Es muy bien como de estilo renacentista y tiene unas portadas preciosas. La iglesia más antigua de acá de Alicante es esta que se encuentra detrás de mí, que es la Basílica de Santa María, una preciosa iglesia que fue construida en el siglo XIV sobre los restos de la antigua mezquita mayor de acá de Alicante. El interior está increíble, tuvo que ser reconstruida en el siglo XVI y es por eso que tenemos esta preciosa fachada de estilo barroco, y el interior resguarda un espectacular retablo del siglo XVIII en estilo rococó que está hermosísimo. Además tiene varias capillas muy bonitas para visitar y el coro se encuentra justo junto al altar mayor. Está hermosísimo en un área que parece de estilo gótico. El Ayuntamiento de Alicante es un edificio barroco preciosísimo que fue construido entre los años de 1696 y 1780. Es un edificio hermosísimo que tiene una torre de reloj que está muy bonita, y que además aquí se encuentra una curiosidad, ya que las alturas de España son medidas desde este punto. Aquí en el Ayuntamiento está el verdadero nivel del mar para España. Oigan, mis chamos, de manera gratuita pueden visitar los salones interiores del Palacio del Ayuntamiento, que debo decirles que están preciosos. Vale mucho la pena que vengan a verlos. Fuego, nuestro amor es fuego, y corren las balas de tu palabra fría. Tengo miedo, ay, cómo tengo miedo. Miren, por acá está la cota cero de alturas de España. A enfrentar los males tiempo. Quería poder explicarte, pero tú solo me llamaste loca, me llamaste loca. Miren, mis chamos, por acá tienen algunas ruinas que se han encontrado debajo del ayuntamiento luego de la ampliación del mismo. Y así fue que tú ya olvidaste. Si usted sigue la flecha tendrá que subir a pie, pero verá un lindo barrio moro y cristiano a la vez. Santa Cruz lleva por nombre y es digno de recorrer. Vamos para allá. El barrio de Santa Cruz es uno de los barrios más bonitos de acá de Alicante. Se encuentra justo junto al centro histórico de la ciudad. Es un barrio histórico de trazado morisco y que está lleno de casitas muy bonitas. Pero eso sí, hay bastantes escaleras, es empinado, así que traigan agüita. Fuego, sueño con tu cuerpo, y aún recuerdo las noches cuando nuestro amor fue realidad. El barrio de Santa Cruz está lleno de casitas blancas preciosas, pero una de las mejores cosas son estas espectaculares vistas que tiene de la ciudad de Alicante. Quería poder explicarte, pero tú solo me llamaste loca, me llamaste loca. Y así fue.
En la cima del barrio Santa Cruz se encuentra la ermita de Santa Cruz, una iglesia pequeñita, sencillita, que casi siempre está cerrada, pero lo importante de acá es la vista, miren, espectacular que hay de la ciudad de Alicante y del castillo de Santa Bárbara por allí mismo. Y yo caí, me volví tan loca, tan loca. Miren, y si quieren algún bar de ambiente, aquí tienen menuda lagarta. Ñam, ñam. Mira, mi chamo, este es mi amigo José que me está mostrando por acá Alicante, y ahorita nos encontramos en el puerto deportivo de acá de Alicante, que está lleno de yates espectaculares, y justo aquí al frente está también la Explanada de España. Detrás de mí pueden ver el edificio Carbonet, que es uno de los edificios más emblemáticos de acá de Alicante. Este edificio fue construido en el año de 1925 por un rico empresario llamado Carbonet, que cuenta la leyenda que años antes intentó alojarse en el hotel de al lado, el Hotel Palace, pero como se había ensuciado, le negaron la entrada pensando que era alguna persona de bajos recursos. Luego en venganza compró los solares de al lado y construyó un edificio mucho más lujoso que este hotel. Aquí en el centro de Alicante se encuentra la playa de Postiguet, que es una de las playas más importantes de acá de la ciudad, pero hoy está a reventar, no entra ni un alfiler. Y les cuento que desde acá, desde el puerto deportivo de Alicante, sale una de las regatas más importantes del mundo, que es la famosa Ocean Race. La Explanada de España es un paseo peatonal que corre justo junto al puerto deportivo de acá de Alicante, y es posiblemente la peatonal más famosa de acá de la ciudad. Incluso este ensolado es como uno de los iconos de acá de Alicante. Oigan, mis chavos, cogimos el coche y nos vinimos al castillo de San Fernando, que se encuentra en otra colina de acá de Alicante, que es un castillo que fue construido en el año de 1813 para ayudar al castillo de Santa Bárbara en la defensa de la ciudad de Alicante contra los franceses durante la guerra de independencia. Sin embargo, dato curioso, nunca entró en servicio, ya que realmente los franceses no llegaron hasta acá, hasta Alicante, y nada, dicen que tiene unas vistas preciosas de la ciudad. Vamos a ver si es verdad. Oigan, el castillo se ha rehabilitado como un parque que está lleno de áreas de juego muy interesantes. Incluso las escaleras, si quieren bajar de una manera más divertida, tienen, a ver, ¿sí? Un tobogán. Miren, mis chamos, y desde aquí tienen unas vistas espectaculares del atardecer. Miren, por aquí atrás, está hermoso. Muy buenos días, mis chamos. El día de hoy vamos a ir a conocer dos de las visitas más importantes de la ciudad. Uno es el mercado de Alicante y el otro es el castillo de Santa Bárbara, así que acompáñenme. Y ya llegamos a la entrada del mercado central de acá de Alicante, un edificio que data del año de 1921 y que además está construido en estilo casticista. El edificio cuenta con nada más y nada menos que 5.000 metros cuadrados de extensión, donde se encuentran aproximadamente unas 360 tiendas, y de verdad está muy bonito.
Un dato histórico importante es que el 25 de mayo de 1938, 9 aviones italianos lanzaron 90 bombas sobre el mercado central o sobre el área del mercado central, ocasionando graves daños y la muerte de unos 300 civiles. Otro hermosísimo paseo de acá de Alicante es la Avenida de la Constitución. Este paseo peatonal lo abrieron hace nada, hace un par de meses nada más. Está justo junto al teatro principal y la verdad está muy bonito. Los edificios están hermosísimos y hay muy buen ambiente. Miren, mis chamos, por acá tienen los restos de la antigua muralla medieval de Alicante. Antes se podía subir al castillo de Santa Bárbara en coche, sin embargo ahora hay que subir obligatoriamente en un ascensor que es baratito y que nos lleva a la entrada. Y llegamos, mis chamos, a la cima del castillo de Santa Bárbara, que es posiblemente el monumento más importante de la ciudad de Alicante. Se encuentra en la cima del monte Benacantil, que es un peñón rocoso de aproximadamente 167 metros de altura, pero que está en todo el centro de Alicante, así que tiene espectaculares vistas de la ciudad, y esto le daba una posición muy estratégica a esta fortaleza que existe desde el siglo IX, cuando la ciudad era una ciudad árabe, y aquí se fundó la primera alcazaba para defenderla. El castillo de Santa Bárbara recibe este nombre ya que fue tomado a los árabes el día 4 de diciembre de 1248, que es precisamente el día de Santa Bárbara, por el rey Alfonso X el Sabio. Y detrás de mí se encuentran las ruinas de la ermita de Santa Bárbara, una pequeña iglesia que se encontraba justo dentro del castillo. Miren, esto que ven acá son grafitis o grabados de los prisioneros que se encontraban acá en el castillo a inicios del siglo XX. Es un sueño, uno la pasan durmiendo, otro la pasan despierto. A veces la vida parece un sueño, uno la... En la parte más elevada del castillo, es decir, sobre la alcazaba, se encuentra algo que se llama El Macho, que es una explanada de la cual se tienen las mejores vistas de la ciudad de Alicante y que existe ya aquí desde el siglo XV, así que es también muy antiguo. La vida parece un sueño, uno la pasan durmiendo, otros la pasan despierto. Miren, por este lado podemos ver la parte moderna de la ciudad de Alicante, que además es bastante grande, ¿eh? Y con estas hermosas vistas del castillo de Santa Bárbara quiero despedir este vídeo de la ciudad de Alicante, una ciudad que me pareció hermosísima y que tiene mucho más que ofrecer que solamente playas y fiestas. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.